Soy una mujer de noticias, me levanto cada mañana y me sumerjo en un fascinante mundo de lecturas. Me encanta descubrir qué está pasando en los diferentes mundos, tanto en el local como en el nacional y en el internacional. Leo con mucha atención y pretendo comprender qué pasa en el mundo de los negocios, en la economía de los países, en las sociedades, en la ciencia, qué amenaza nuestra salud, qué pasa en el mundo político. Y también soy una mujer cristiana de convicción, me gusta decirlo. Y lo digo así porque nací en un hogar donde me llevaron desde niña y desde bebé a una iglesia. Y con los años yo he confirmado mi fe al punto que la llamo una convicción. Esos dos músculos están trabajando todo el tiempo mientras yo leo y doy noticias. Las noticias y los hechos y mi fe. Así que hay noticias que a mí me llaman particularmente la atención. Por ejemplo, un día estaba en la pantalla de mi celular cuando vi a una mujer rubia que cargaba una enorme Biblia y se abría paso entre una multitud. Y dije, ¿qué está pasando? Y entonces ella, apretada entre toda la gente que la rodeaba, gritaba que finalmente el libro sagrado regresaba a la casa presidencial de Bolivia. Y había una gran algarabía. Yo dije, wow. También leo con atención cómo en Estados Unidos, hace 2 o 3 años, cuando fue la convención de las iglesias bautistas, hubo una gran controversia alrededor de un orador especial. Sucede que Mike Pence, nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos, se ofreció a dar la charla inaugural. Y hubo cristianos que dijeron, desearíamos que nunca lo hubiese hecho. Sigo dándole vueltas a las noticias que reviso y me topé con un titular del diario El País, uno de los más leídos del mundo, que resaltaba en su tapa, terriblemente evangélico. Y así describían al magistrado que recientemente, en diciembre, había nombrado Jair Bolsonaro para el Tribunal Supremo de Brasil. Mientras leía la noticia, me di cuenta que esas fueron las palabras que ese propio magistrado utilizó para decir quién era, terriblemente evangélico. Y mientras seguía la noticia y sus declaraciones, el reportero resaltó que muchas personas dijeron, este es un pequeño paso para los hombres, pero un gran salto para los evangélicos. Y entonces pensé, gran salto para los evangélicos, ¿qué significa esto? Y les confieso aquí con honestidad que cuando hago esas preguntas, yo no me manejo con ingenuidad, soy reportera, y tampoco lo hago con retórica, lo hago con curiosidad esencial o natural. ¿De verdad es un gran salto para los evangélicos? ¿Cuándo a los puestos de poder llegan personas que profesan nuestra fe? ¿Sí o no? Yo los invito hoy a que se repitan la pregunta, ¿qué significa que X, Y o Z, evangélico, llegó a un puesto de poder? ¿Qué significa que alguien terriblemente evangélico, sea magistrado, sea presidente, sea diputado, sea congresista? Yo pienso que muchas veces como iglesia creemos o esperamos o confiamos que se repita la historia cuando Constantino I, mediante un edicto, declaró finalmente la religión cristiana como una religión oficial. Y entonces la iglesia terminó de ser perseguida. Y sucedió algo mucho más poderoso después. Empezó a establecer toda su estructura tan sólida que trascendió al Constantino I y trascendió a ese imperio hasta nuestros días. Gran salto para los evangélicos. ¿Verdad que pareciera que la respuesta principal es sí? Pero a medida que ha pasado la historia, regresan esos estudiosos, historiadores, a revisar con diferentes lentes qué fue lo que en realidad sucedió. Y ellos están descubriendo que
a lo mejor no fue ese edicto, sino que la causa y las explicaciones están en otros fenómenos. Y entonces nuevamente la pregunta, ¿en esta época nos sirven o no nos sirven personas que profesan nuestra religión y nuestras convicciones cristianas coronen los puestos de poder? Ojalá que la respuesta fuera tan simple y sencilla como sí o como no, pero hoy vengo a decirles que es equivocado creer que la preservación de nuestros valores cristianos dependen de que una persona con o sin nuestra fe estén en esos puestos de poder. Hoy vengo a decirles que la Iglesia puede equivocarse y correr un gran riesgo si cree que en esas alianzas está la conservación de nuestros valores. No solo es peligroso, pero es inviable bíblicamente. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a empezar a hablar del lado político, porque yo sé que aunque nos alejamos de eso, siempre genera un interés, o al menos curiosidad, y si no es curiosidad, admitamos un poco de morbo. Y vamos a preguntarnos, ¿para qué nos sirve a nosotros que determinado político llegue o no al puesto al que está aspirando? ¿Cómo llegan a pedir nuestro voto? ¿Verdad que se parece al cortejo de cuando se está tratando de enamorar a alguien? De hecho, en política se describe así. Van a ir a la conquista. Y el voto evangélico está reconocido por politólogos y sociólogos como un voto granítico, disciplinado, duro y fuerte. Puede determinar e inclinar las balanzas en una elección. Pero regreso a lo esencial. ¿Nos convienen esas alianzas? ¿Qué pasa cuando una iglesia pacta, consciente o inconscientemente, con ese proyecto político partidista? ¿Por qué lo hacemos? Yo lo comprendo. He entrevistado a las personas que están allí y por un lado tenemos una agenda actual que parece amenazar agresivamente nuestros valores cristianos y por el otro lado surgen políticos que vienen a prometernos: nosotros vamos a preservar estos valores, no vamos a permitir que nos desdibujen y nos transformen nuestro concepto de familia. Y entonces aquel voto disciplinado, duro y granítico puede entregarse más fácilmente a esa promesa. Yo he visto cómo muchas personas están persuadidas y dicen: no, pues este candidato está bendiciendo y en el nombre de Dios está prometiendo tal o cual proyecto. Está prometiendo prohibir hablar de este o aquel tema. Sucede aquí, sucede en Colombia, sucede en Brasil, pero en realidad esos proyectos políticos son reales. Miren, les voy a contar una historia. Mi mamá es dicharachera y muchas veces nos enseña a nosotros a fuerza de dichos. Yo me recuerdo muy bien que desde que era adolescente yo en mi mente me consideraba rebelde, porque cuando ella decía un dicho yo decía: pues ese dicho no es tan cierto. Y podía repetir dentro de mí los dichos de ella. Muchas veces solo abonan en los estereotipos y en los prejuicios. Y entonces trataba de alejarme. Pero con los años y la madurez, quizás me he vencido, o a lo mejor no, he aprendido la riqueza que tiene una simple verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres, nos decía ella para que cuidáramos con quienes nos juntábamos. Y ahora yo lo pienso y digo: ¿no está allí simplificado el preludio del Salmo 1? Dichoso el hombre que no convive o no hace causa común con quienes se burlan de Dios. Dichoso el hombre que preserva en la ley del Señor y medita de día y de noche en ella. Verdades tan simples, pensé. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Pues con lo mismo que vengo hablando. ¿Con quién se está juntando la iglesia? Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay una encuesta que recorre toda América Latina, se llama Latinobarómetro, y nos viene a preguntar a los ciudadanos de toda esta región en qué creemos, qué pensamos, qué nos gusta, qué nos disgusta, en todos los aspectos de nuestra vida.
económico, político, social, comunitario. La última encuesta publicada el año pasado trae unos datos particulares que yo siempre voy a revisar, con ese interés particular que les digo. ¿En quién confían los latinoamericanos? ¿Cuáles son las instituciones más sólidas? Los políticos están por debajo del 20%. Imagínense, 2 de 10 personas aquí pueden confiar en esas instituciones políticas. Y de inmediato voy a revisar, por supuesto, medios de comunicación y voy a revisar iglesia. La iglesia siempre aparece en primer lugar y tiene un 61%. Y entonces podemos respirar aliviados, ¿verdad? Pero les voy a decir una verdad dura y frontal. En el año 2002 se confiaba en las iglesias en un 77% y hoy se confía en el 61%. ¿Qué pasó en ese camino? ¿Por qué la iglesia está perdiendo la confianza de la gente? ¿Recuerdan que les leí aquellos titulares del hombre terriblemente evangélico, de la mujer ingresando con la enorme Biblia? Pues bien, si revisamos las noticias descubrimos que allí en Brasil, donde se descubrió que el triunfo de un proyecto político dependió de ese voto evangélico cristiano, es el mismo lugar donde una mujer que era pastora, era cantante de gospel, está procesada por el asesinato de su esposo. Y no solo eso, pretendió protegerse y blindarse con la inmunidad política para que la justicia no viniera por ella. Su presidente ha sido constantemente criticado por no cuidar de la gente y hoy presenta un rechazo del 68%. ¿Ustedes creen que una iglesia puede salir sin ningún raspón después de esas alianzas? De ninguna manera. ¿Qué pasa? Ya les conté lo que pasó con el hombre terriblemente evangélico, con la mujer que cargó la enorme Biblia, haciendo ver que nuevamente los valores regresaban a ese lugar. Hoy enfrenta procesos, acusada de sediciones y otra serie de delitos, y sería muy complejo entrar a desmenuzar qué hay en su caso. Pero volvamos al dicho que les dije: dime con quién andas y te diré quién eres. De casi tener un 80% a hoy estar en el 60%. Chile era considerado el país en donde la institución de la iglesia era la más valorada, pero hoy solo 3 de 10 chilenos confían en una iglesia. El otro día estaba compartiendo con compañeros de trabajo y por supuesto que estaban hablando de las campañas políticas, ya no recuerdo en qué país, y hablando de la proximidad de nuestras campañas políticas. Y entonces una amiga que es muy frontal y que me encanta por eso dijo: hay que votar por el que sea ateo. Sí, hay que votar por el que sea ateo. Y le dijo a los demás: no vayan a votar por los que estén bendiciendo, ¿oyeron? Y entonces yo pensé en que ella estaba mostrándome ahí de una manera tan simple las verdades más complejas. Vamos a regresar al ejemplo de Constantino I. En realidad no es un ejemplo, sino es una realidad. Los historiadores han ido a revisar si ese edicto en realidad es fundacional para el crecimiento de nuestra iglesia. Y han encontrado diferentes lecturas. Una de ellas ha dicho que el movimiento cristiano estaba levantándose desde la base y existiera o no un edicto, iba a triunfar. Otros han dicho que Constantino I supo leer su mapa de poder y al darse cuenta que el movimiento cristiano era inminente y estaba ahí, lo interpretó como una amenaza. Y entonces, si no puedes contra el enemigo, únete a él. Él había estado muy enfermo y hay historias que dan cuenta que en realidad se convirtió. Pero también hay otras versiones que dicen que ya había probado todos los remedios paganos, ya había orado, ya había hecho todos los ritos que le ofrecían las otras religiones y dijo: a lo mejor con esa religión sí. Entonces se encuentra así. Me senté a almorzar recientemente con un candidato a recibir su doctorado en politología de la Universidad de Princeton
Y le conté sobre esta charla y me dijo, qué importante que la des. Y le dije, no, a mí me interesa saber tu opinión. Y me dijo, pues simplemente di que no se olviden que la iglesia tiene un poder y su poder es real. Nosotros sabemos en dónde está ese poder. Si nosotros volteamos a ver nuestro manual bíblico, sabemos en dónde radica ese poder. Y lo que quiero decir es, no quiero satanizar la política, porque quiero traer aquí a colación a todos esos cristianos que en la política, en la ciencia o en la literatura y en las artes han dejado una marca que nos enorgullece. Por ejemplo, los abolicionistas fueron cristianos los que empezaron a decir hay que terminar con la esclavitud en Inglaterra. Y los valoramos muchos. Pensemos en los pastores que estuvieron detrás de Martin Luther King, promoviendo por un trato igualitario para negros y blancos en Estados Unidos. ¿Cómo distinguirlos? Ojalá yo tuviera la fórmula, pero la fórmula está en la primera carta de Tesalonicenses, que nos dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Yo no puedo decir aquí, esta es la opción viable y esta no es, pero sí los quiero invitar a escuchar, a evaluar y a tratar de indagar en el carácter cristiano del que está presentando promesas que probablemente queremos oír y probablemente nos va a seducir. Y quiero cerrar con las pláticas que ojalá yo pueda acá replicar la pasión. Se llama Jonathan Leeman y es el pastor de una iglesia bautista de Chaffrey, en un suburbio de Washington, D.C. En medio de toda la controversia por tener a Mike Pence en la convención de las iglesias bautistas, él fue uno de los que dijo, ojalá no lo hubiese hecho. Y empieza a decirnos él, el patrón bíblico dice todo lo contrario. No es desde el poder o desde un gobernante que Dios le habló a su pueblo, sino pasó todo lo contrario. Moisés desafió al faraón. También tenemos el gran ejemplo de Juan Bautista interpelando a Herodes o de Pablo apelando al César. Lo que nos está mostrando el flujo bíblico es que la flecha va en el lado contrario. Es el pueblo de Dios hablándole a ellos, a los gobernantes. Como Jonás no mandó a llamar al rey de Nínive, sino llegó, se presentó y cara a cara le dijo, arrepiéntete. Hagamos nuestras esas palabras y no olvidemos en dónde está nuestra posición. Muchas gracias.